Libro primero. Capítulo 1. Habiendo de escribir sobre este asunto de la conquista de las 7 islas de Canaria, fundaremos en 2 puntos el principio por la claridad de la obra, que consiste en guerra entre cristianos y moros en España, islas del Mediterráneo y África, hasta que se empezó la de estas islas contra sus habitadores bárbaros. Los moros, solo a fin de encerrarse en España, admitían trato de paz en las partes de su señorío y dominio, y por último en España arrinconados en el reino de Granada, después que el santo rey don Fernando les ganó a Córdoba, Úbeda, Sevilla y otras ciudades con ánimo de extinguirlos de España después de muchos años de poseerla. El segundo, el señorío y principado primero que se dio de estas islas por investidura del Papa a la Casa de España y Francia, y como después ha quedado en la de Castilla. Siempre los africanos y moros, recelosos de su mayor ruina en España, continuaban sus socorros de África, instando con embajadas a los reyes de Aragón, Navarra, Sicilia, Mallorca, Nápoles, a que libremente comerciasen moros y cristianos. Solo el de Castilla en su tiempo, el santo rey don Fernando, confiado en su fe y devoción a la Madre de Dios, despreciaba sus orgullos con el celo de ampliar la fe. Y como sus hijos el rey don Alfonso X, llamado el Sabio, más en letras que en el reino, don Enrique disgustado se pasó a Berbería y militó en servicio del rey de Túnez, y don Nuño de Vera le quiso quitar el reino, tuviesen grandes revueltas, y después con sus hijos que en vida le quisieron quitar el reino y sus nietos lo pretendieron, dio que temer a España. Don Enrique volvió de Túnez a Sicilia a cobrar 500 doblas de oro que prestó a Carlos de Ango, hermano de San Luis, que allí reinaba pacíficamente, a que dice el padre Mariana, que Enrique vino muy pobre sin dinero y no pudiendo cobrarlas, convocó como senador romano que era, a príncipes de Alemania y España, para cobrar el reino de Sicilia que era de su abuelo y tío, y siendo la victoria por los sicilianos y ellos presos, fueron llevados a Nápoles, donde quitaron a 9 las cabezas y dieron a don Enrique cárcel perpetua, como lo traen los anales de Flandes por Manuel Suerio. Asegurado en esta parte el de Sicilia, lo quiso estar de el de Túnez, porque el préstamo decía ser suyo, y haciéndole guerra pasar a África se fue a embarcar a Aquesmortues en las galeras de Génova a cargo del almirante Ansaldo Doria, que le disuadió por entonces, a más de ser la empresa difícil. El moro tenía pases con los cristianos que vivían muchos en sus tierras, y le vendría peligro en sus vidas, y resolviese a ir a socorrer a Maida de Egipto, criada por Baudo Bacar, y fue por los años de 1268, y ya les había ido muy mal e infelizmente en las cosas de Asia, perdiéndose todo. Y Antioquia, que sin defensa la entró el soldán. Vuelto a Sicilia Carlos Ango, y con su hermano San Luis de Francia, y don Teobaldo rey de Navarra, y Juan Tristán de Francia, conde de Nevers, y el cardenal Rodulfo legado del Papa, hacen guerra a los moros de Berbería, y juntos en persona intentan pasar a cualquier puerto con el almirante Engueran Cuchí. Quedóse Carlos defendiendo las costas de Italia, y a enviar socorros contra Túnez, por ser ciudad muy rica y en muchos años no haber sido acometida y estar muy ocupado en guerras contra España el rey Miramamolín Jacob Aben Giuseppe. Salió San Luis de Mallorca a 1 de marzo de 1270, llevó consigo 3 hijos, y el mayor Felipe, ganaron la goleta, pusieron el sitio entre Cartago y Túnez, y a los 5 meses de malas aguas y tempero de la tierra se apestó el ejército cristiano con mucha pérdida, y el primero de los príncipes murió, fue tocado el de Navarra, murieron el cardenal y San Luis, que después fue canonizado por el Papa Bonifacio. Luego Carlos de Sicilia, sabida la muerte de su hermano San Luis, hizo paces con los pisanos, y con copioso ejército pasó a África y continuó el sitio, y el de Túnez por buenos medios se resolvió a estorbarle con ánimo de venir sobre España, capituló treguas por 10 años con los reyes cristianos presentes y ausentes que quisiesen tener pases con los reyes de Túnez y sus aliados de África, sin comprehender al soldán de Egipto por no hacer agravio a los cristianos de Palestina ni obligarles a que se les hiciese guerra. Y que pagará el rey de Túnez los gastos de esta jornada, toda la cantidad en oro sin mezcla de otro metal. 1. Que todos los cristianos que habitaren en todos los señoríos de África por el dicho tiempo de 10 años en tractos y comercios no paguen derechos ni tributos a los reyes de África. 2. Que los cautivos de ambas partes sean libres. 3. Que los reyes de África se obligan a pagar el antiguo tributo de 40.000 escudos cada año a los reyes de Sicilia. 4. Concede en África y su señorío libremente el ejercicio de su religión a los cristianos. 5. Y que en la ciudad de Túnez se hagan 2 monasterios de religiosos de Santo Domingo y de San Francisco. 6. Y que puedan libremente predicar el Evangelio y admitir los moros que quisieren convertirse, etc. El rey don Alfonso X también por sus hijos fue disgustado con alteraciones.
El primero don Fernando, heredero de España que murió en vida de su padre, se casa con Madama Blanca, hija de San Luis rey de Francia IX, y tuvieron a don Alonso, infante de Castilla. Otra se firmó Cerda como su padre Fernando Guedella, que es lo mismo que Cerda. La madre y el hijo se fueron a Francia. Allá fue monja en las franciscas de San Marcelo, donde vivió con gran ejemplo de piedad. Murió a 7 de junio de 1322. Su hermano menor don Sancho se levantó con el reino de España en vida de su padre. Tuvo áspera condición. Le dieron renombre de Bravo. En el reinado de don Sancho, que después de su padre don Alonso X le sucedió por el año de 1284, el de Fez intentó pasar a España y don Sancho IV vino sobre Tarifa, y la ganó, puerto siempre ofensivo contra toda España, y venció al moro en batalla naval, y por este tiempo y siempre en guerras el de 1291. Dice Agustín Justino Verbo, que estando surtas en el estrecho dos galeras de Teodosio Doria y de Ugolino Vivaldo, desgarraron con recio temporal, y llegaron a las Canarias, y dos religiosos de San Francisco que iban en ellas dieron nuevas en Levante de las costumbres bárbaras de sus habitadores y fueron las primeras noticias de las islas, y después el comerciarles de paz. Luego que en el reino a don Sancho le sucedió su hijo don Fernando, por el de 1295 le hizo cruel guerra y oposición por el reino su primo don Alonso de la Cerda, llamado el Desheredado, que vivía en el castillo de Gibraleón en tiempo de su tío don Sancho. Dice Belex Foresto Anales de Francia, que don Alonso fue canónigo y arcediano de Nuestra Señora de París, y después se casó Madama Masada señora de Lunel junto a Beucatre, vino a España, tuvo dos hijos, Carlos y Luis. Estos príncipes cerdos se recogieron a Francia por el peligro el año de 1298. Reinando en Aragón don Jaime II y en Navarra sus tíos. Se recompusieron estos príncipes con su tío don Fernando IV, de no tener más que ver ni entender en España el año de 1304. Don Alonso y su esposa están sepultados en Gibraleón en el convento de Nuestra Señora del Carmen como patronos, y los primeros carmelitas que vinieron a España los trajo de París y allí de Jerusalén su abuelo San Luis don Carlos de España y Cerda murió junto a París sin sucesión en servicio del rey de Francia, fue conde de Angulema. Su hermano don Luis de España y Cerda conde de Talamont o el Hermont se crió en la casa del rey de Aragón don Pedro su tío, fue príncipe de las Islas Afortunadas. Murió el rey don Fernando IV en el término o plazo de 30 días emplazado por dos caballeros hermanos Carvajales mandados el año de 1312. Don Alonso sí el Conquistador, tuvo de los moros grandes victorias, y en particular donde ellos para recobrarse de nuevo en España sacaron del África todo el esfuerzo posible, y en el año de 1325 su almirante Alonso Joffre apresó una gruesa armada de galeras de moros en el estrecho, y el rey por tierra ganó muchos lugares de España, y estimulados los moros pasó a España el príncipe de Marruecos Abimelec o Abul Melik el Picazo, señalado en fuerzas como su padre, entró con grande estruendo y ejército de a pie y a caballo. Y con 10.000 lanzas dio la vuelta a robar y ganar tierra por Alcalá de los Gazules, Jerez, y por tierra de Sevilla entrarse victorioso. Los tres capitanes Hernán Portocarrero, Juan Alonso de la Cerda y Álvaro Pérez de Guzmán juntaron en Arcos 2.000 lanzas, 2.500 de a pie, dieron sobre el moro descuidado en la Vega de Pagana, antes del día en 30 de octubre de 1340 y en el río Patiu tallaron la centinela de 500 de a caballo que luego guiaron, y a los demás por no poder huir dieron muerte a sangre fría y a otros en el alcance camino de Algeciras, y algunos vivos pasaban plaza de muertos arrojados en el suelo, entre ellos Abul Melik, que apartado algo del camino y cansado en una piedra descansando le vio uno de a caballo de los cristianos que volvía llegando a él y atendido por parecerle no estar bien muerto sin conocerle le dio 2 lanzadas y pasó de largo, y un moro procuró cargarle a cuestas y no pudo llevarle y fuese a dar aviso, y el herido con ansias de muerte, sediento a un arroyo se fue arrastrando, y fue hallado muerto junto a un zarzal. Esta victoria se ganó por ayuda y socorro de la Virgen María Nuestra Señora. Sabida la muerte en África de su príncipe y de las costas de Valle Meri, su padre Abul Halen, indignado y blasfemo, y en gran manera soberbio contra España y el nombre cristiano, bramando convocó a los aliados reyes de Fez, Bujía, Túnez y el de Granada, con el previno 60 galeras grandes, y en 5 meses pasaron el estrecho a España 100.000 lanzas, 50.000 peones, con sus mujeres, hijos y alhajas.
El rey don Alonso tenía para dar la batalla y defender el estrecho 10 buenas galeras a cargo de su almirante don Pedro Moncada, pidió socorro a los príncipes cristianos, y su suegro don Alonso V de Portugal, que prevenido estaba, socorrería a tiempo por la parte que el moro se determinase por la mar con sus galeras a cargo de su almirante Carlos Pizano, y luego por tierra ambos pusieron sitio y socorro contra Tarifa. El Papa Clemente V y, luego que entró en el pontificado, procuró estorbar esta guerra del moro, y poniendo pases entre don Pedro de Aragón y don Jaime II, primos y cuñados, casado con doña Constanza, hermana de don Pedro IV, el cual envió de socorro a España 10 galeras a cargo de Micer Gilio Bocanegra, y don Jaime de Mallorca envió 2 galeras. Dióse la batalla naval frontero de Algeciras a tiempo, y por tierra, donde el moro tenía más de 100.000 lanzas y 400.000 de a pie. Los cristianos habían juntado sobre Tarifa 1.000 lanzas y 25.000 peones, lunes día 5 de octubre del año de 1343. En el río Palmones se dio la batalla. Al principio fue muy dudosa, y declaréis la victoria por España. Murieron más de la mitad de los moros, huyeron a varias partes, murió el rey de Fez, huyeron el de Granada a Marbella, el de Marruecos a Gibraltar desamparando su real, donde los cristianos mataron a la reina Fátima, hermana del de Túnez, y a 2 sobrinos suyos. Ganó el rey don Alonso a Algeciras y Gibraltar, que después los moros por traición se levantaron, e hizo tributario al de Granada. Fueron apresadas del de Marruecos y del de Granada 25 galeras primero, y después otras en alcance que huían a África. Capítulo 2. Escarmentados los moros, como alegre la cristiandad del castigo y la victoria de unos y otros la pérdida, procurando los aumentos de la fe, la reina doña Juana de Nápoles, que después de su abuelo Roberto en este año de 1343 luego hizo donación del derecho que dice tenía a la conquista de las Islas Afortunadas, y era suyo por donación del Papa a su abuelo, y por ella a su sobrino don Luis de España y Cerda, porque tenía larga noticia de dichas islas por un navío suyo que las aportó. Lanceloto Meilesol estuvo en ellas de paz, trato y comercio en el año de 1320, y por este tiempo le frecuentó hasta el presente año de 1344, que el Papa Clemente V y le dio la investidura, y luego don Luis envió armada a ellas. Francisco Petrarca refiere el triunfo y solemne paseo del día del nombramiento de su principado, y como primero precedió ir a las Islas Afortunadas una armada de la República Llanuense incitada por los padres del Senado de ella, que son de la isla de Menorca, y dieron por nuevas que sus moradores ahora son como en el tiempo que las describe el poeta Horacio Flaco en sus liras, que son amisísimos de soledad tanto como las bestias, sin tener comercio ni trato, más que las gentes más remotas de todo el orbe. Así de la India y Oriente como del Polo Ártico, no hallándose otras más solitarias, son vagantes por los campos en compañía de sus ganados por donde quiera que ellos quieren apacentarse. Esta tierra dieron por patria muy poco a un varón muy noble de la casa de España y Francia por Clemente V y, al cual vimos el día de su paseo, en Aviñón, adornado de cetro y corona real, y con la mucha lluvia del día se le desazonó su gozo. Y así se dijo que su principado se le aguaría a mal fin, pues era situado fuera del orbe, y no hemos sabido quién le había sucedido a este príncipe. Jerónimo Zurita dice que don Luis de España y Cerda, conde de Talamont, se crió en la casa del rey don Pedro IV de Aragón, y que en el año de 1345 en las fiestas de Navidad tuvo el rey don Pedro embajada del Papa Clemente V y 2 nuncios, el arzobispo de Neopatria y Rodulfo Loifera, pedían licencia que Luis príncipe de la fortuna hiciese cierta armada de gente y navíos para la conquista de la Gran Canaria y de las otras islas que antiguamente se dijeron las Afortunadas, cuya conquista le había dado el Papa. Fueron estos embajadores muy bien recibidos y hospedados, y diéseles todo lo que pidieron. Por el mismo tiempo vino otro embajador moro a Aragón llamado el alcaide Aben Hansen Abencomixa, enviado por Giuseppe rey de Granada con poder del rey de Marruecos para concordar treguas y paz por algún tiempo, y quedó ajustado por 10 años. Dice el mismo autor que un año después vino a Aragón don Luis de la Cerda, a visitar al rey don Pedro, que asistía en Poblete por estar la reina convaleciente de cierta enfermedad, y empezó a tratar de armas, gentes a la empresa de las Islas Afortunadas de que el Papa le había hecho merced, y de la costa de la Libia en el océano llamado el reino de Ben Ameri, fue recibido este príncipe con grande fiesta, y además de las galeras de cierto número que le mandó dar, le concedió que pudiese sacar de la isla de Cerdeña todas las vituallas para esta armada. No se ha podido hallar ni saber el suceso de esta empresa. De creer es que el príncipe Luis desistió por las crueles guerras de Francia y de Inglaterra, que luego inmediatamente se dio la batalla donde de ambas partes murieron 30.000 hombres.
Dicen que el príncipe Fortuna con esta armada no llegó a las islas y se quedó en Cádiz, lo mismo dicen otros. Galeno de Bethencourt, Tratado de las Navegaciones de Francia en el Océano. Dice que el príncipe Fortuna tuvo el dominio de estas islas coronándole por rey el Papa solamente para predicarles la fe, y habiendo llevado armada de genoveses y catalanes la envió a ellas y él se ocupó en el servicio del rey de Francia y esta armada llegó a la isla Gomera quedándole después la permisión de estas islas al rey don Pedro IV. Don Luis de España y Cerda, príncipe Fortuna, conde Talamont, se casó en España con doña Leonor de Guzmán, vecina del puerto de Santa María, tuvo por hijos a don Juan y a doña Isabel, habiendo llegado de Aragón envió la armada a las islas de Canaria mediante las paces contraídas con el de Marruecos que dice ser suyas estas islas de su patrimonio real, él pasó a Francia y se halló en la batalla creciaca el año de 1346 que dicen los anales de Flandes, que fue sepulcro de la nobleza de Francia donde murió don Luis y la viuda doña Leonor casó con Rodrigo Álvarez de Asturias, señor de Noroña, y usó de su hija doña Isabel de la Cerda, y muerta doña Leonor el Rodrigo se casó con su entenada doña Isabel, y ella viuda se casa con don Bernardo de Bearne hijo del conde de Foix, que fue el primer conde de Medina Celi, y tuvieron a don Gascón de Bearne y Cerda donde proceden los duques de Medina Celi. A don Juan de la Cerda y Guzmán, hijo del príncipe Luis, hizo matar el rey don Pedro de Castilla el Cruel, y a él le mató su hermano bastardo de 2 puñaladas mortales, don Enrique II, hijo de don Alonso. Sí, el año 1369 fue don Enrique el primer conde de Trastámara desde el año de 1328 por su padre que hizo los condados de Lemos y Sarria. Fue casado con doña Juana bisnieta del infante don Fernando Guedella, primogénito del rey Alfonso X. Tuvo guerra con Portugal y murió don Enrique de 46 años, envenenado después de 10 días de haberse calzado unos borceguíes que un capitán moro le presentó, entre otras cosas fingiendo venía desterrado por Masomat, rey de Granada, que temía mucho el valor del rey don Enrique, que aún no se había asegurado con las paces hechas por Juan Felipe rey de Navarra. Le sucedió don Juan I su hijo en el reino de Castilla y León, hizo guerra a Portugal, pidió prestado al templo de Nuestra Señora de Guadalupe 4000 marcos de plata, y teniendo 3 veces doblado ejército perdió la batalla de Aljubarrola, murió de 36 años en Alcalá de Henares, cayó del caballo saliendo a correr una tarde que habían venido a España los caballeros moros, 2 hermanos farfanes famosos en la jineta. En el reinado de su hijo don Enrique III, el enfermo por ser hipocondriaco, de color pálido y enfermizo, mucho tiempo que padeció cuartanas, se mantuvieron las paces de cristianos y moros, y lo mismo en las islas de Canaria con los aragoneses y mallorquines hasta el año de 1394 que murió el último conde de Barcelona y rey de Aragón don Martín, sin sucesión, y 2 años después de interreño nombraron por sucesor en la corona al príncipe de Castilla don Fernando, que gobernó el 1412. Dicen los autores, y con ellos Zurita Anales de Aragón, que en el año de 1393